prácticamente reunirlo dentro de esta definición de Roma 3 como un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable. Entonces, repetimos, pacientes que presenten síntomas digestivos, principalmente dolor, ¿no? En los últimos 6 meses, pero con mayor característica en los últimos 3 meses, y que se acompaña de dolor abdominal y que presenta dos de las siguientes. O se alivia con la defecación, o está el inicio relacionado con el cambio en las frecuencias de deposición, es decir, o digamos, o es más rápido o es más lento, o que está relacionado con la consistencia de la materia fecal. Y fíjense cómo dentro de esta misma enfermedad podemos dividir 3 subtipos del síndrome de intestino irritable: la diarrea, la constipación o la variante alternante o mixta. En esta mixta es la mayoría del paciente. Algunos diarrea solo, que se llama SIID, o SIIC, que es lo que tienen constipación. Y la variante alternante o mixta son pacientes que tienen, bueno, diarrea, constipación, y van alternando ritmos evacuatorios disímiles. Y fíjense al lado, en la imagen del costado, dice estreñimiento. Cuando uno habla de estreñimiento como constipación, como signo clínico, estamos hablando que si presenta dolor, muchas veces pensamos que es un síndrome de inflamatorio, es un síndrome de intestino irritable. Pero si no hay dolor o es muy leve, y tenemos que pensar en una enfermedad inflamatoria. Y para eso, el dolor nos sirve para irnos hacia clínicamente una enfermedad o clínicamente hacia otra. Y justamente por debajo de esa disyuntiva de dolor sí, dolor no, hay una escala que, si ustedes la pueden ver, se llama escala de Bristol. Es una escala que normalmente los gastroenterólogos la usamos. Es una escala en la cual nos permite diferenciar y caracterizar las deposiciones. Por ejemplo, uno le consulta a usted, señora, a usted, señor, ¿qué tipo de posición presenta? Y bueno, yo tengo una, y le mostramos la escala, ¿no? Y dice, yo tengo una tipo 2, y ve el dibujo y relaciona, y yo puedo entender qué tipo de respuesta inflamatoria puede tener, o cuánto tiempo presenta más el tipo 1, o el tipo 4, o el tipo 7, que es cuando ya es totalmente líquida la materia fecal. Entonces yo puedo caracterizar desde una escala sencilla, logotípicamente, cuál sería el patrón fenotípico de ese paciente. Eh, si hay alguna duda, por supuesto, no duden en preguntar. Esto tiene que ser, como dijo el doctor Somerville, una situación de ida y vuelta, ¿no? Así que me avisan. Y cuando hablamos de la fisiopatología, podemos pensar que esta enfermedad o este conjunto de signos y síntomas es un trastorno caracterizado por una alteración en el eje cerebrointestinal. Es decir, nosotros tenemos un eje cerebral intestinal muy, pero muy delicado, y que cualquier situación, que ya vamos a ver cuáles son, pueden generar un cambio o un trastorno de ese eje, que es el eje que donde va el cerebro, bajando información directamente sobre nuestros intestinos. Y fíjense que la asociación directa entre los síntomas y las situaciones estresantes es uno de los gatillos. Que la presencia de condiciones psiquiátricas coexistentes, es decir, pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas concomitantes, que por ahí uno no lo sabe, pero puede generar y puede presentar síntomas psiquiátricos, enfermedades psiquiátricas, estaría en relación con un trastorno del eje cerebrointestinal, y también la respuesta de algunos pacientes a la terapia dirigida al sistema nervioso central. Es decir, nosotros tenemos que ver que esta clasificación de la fisiopatogenia nos dice que estamos ante un trastorno muy complejo que incluye nuestro cerebro con nuestro intestino. Y fíjese, si no es así en este dibujo, cómo el cerebro, nuestro cerebro, tiene una conducción, es el capitán del barco, genera nuestras alteraciones en cuanto a la emotividad, las emociones, el estado de ánimo, y presentan alteraciones centrales, justamente a nivel cerebral. Y podemos pensar que estos pacientes pueden tener trastornos psicológicos o psiquiátricos, o enfermedades de base, como enfermedad de Parkinson, o dificultades sensoriales, y que pueden, por otras situaciones, como por ejemplo alteraciones motoras o alteraciones sensitivas, y que actúan a nivel de nuestro aparato digestivo, asociado a otras dificultades, que son alteraciones genéticas
o enfermedades del tejido conectivo, ¿no es cierto? Enfermedades crónicas del aparato del tejido conectivo o del colágeno, pueden generar estas patologías intestinales a largo plazo. Y fíjense ahí que ahí dice disbiosis. Justamente ya vamos a hablar después, pero la disbiosis es la alteración de esta microbiota o de este conjunto de bacterias intestinales que tenemos en nuestro intestino y que se caracteriza o por el aumento o por la disminución de bacterias propias de nuestro intestino. Siguiendo con la fisiopatología, también tenemos que pensar en la alteración de la motilidad intestinal. Estos pacientes tienen patrones motores intestinales muy, pero muy característicos y que tienen que ver con diferentes estímulos. Por ejemplo, la ingesta. Algunos pacientes que consumen más alimentos, otros consumen menos alimentos, o de mala calidad, o en mala cantidad, y eso genera cambios o estímulos directos sobre nuestra motilidad intestinal. A su vez, asociarlo al estrés psíquico, al estrés físico, estos pacientes que por ahí están muy pasados, realmente están teniendo dificultades sensoriales, sensitivas, y que esto también actúa directamente sobre nuestra mucosa intestinal. En todos ellos, el dolor abdominal es el síntoma asociado predominante. Fíjense que cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, más allá de hablar de la consistencia de la materia fecal, o si calma o no calma con la defecación, estamos hablando del dolor. También se ha demostrado que existe un aumento del cortisol y de la hormona adrenocorticotrofina o ACTH en estos pacientes de síndrome de intestino irritable y que han aumentado también sustancias interleuquinas, como por ejemplo la 6 y la 8, que generan inflamación crónica y un conjunto de cascadas inflamatorias a nivel intestinal que se mantiene y se perpetúa en el tiempo. Es decir, no solamente son las situaciones ambientales, sino las situaciones internas en cuanto a esos estresores que generan un aumento de estas sustancias humorales que van a llevar a la concomitante inflamación intestinal. Por supuesto, como dije recién, el rol fundamental de la microbiota, el rol fundamental de nuestros intestinos en cuanto a las bacterias intestinales donde se alojan. Fíjense ustedes que nosotros tenemos en nuestro intestino, tenemos alrededor de 10 a la 12 unidades formadoras de colonias. Es decir, tenemos una cantidad impresionante de bacterias que están generando perturbaciones permanentes, cambios en la hipersensibilidad visceral y otros cambios en el ritmo evacuatorio que están directamente relacionados con los estresores. Entonces estamos hablando de unas bacterias que están normalmente colonizando nuestra flora intestinal, pero que se ven influenciadas por todas estas sustancias, tanto endógenas como exógenas, que van perturbando su microsistema. También se ha descrito también una elevada prevalencia del sobrecrecimiento bacteriano, y eso sí, seguramente ustedes lo han podido escuchar o lo han podido leer, que el sobrecrecimiento bacteriano es la alteración, justamente el disformismo de estas bacterias a nivel intestinal con el aumento y el crecimiento directo de bacterias patógenas. Y este sobrecrecimiento bacteriano no solamente genera fermentación y un aumento en los residuos intestinales, sino también en la inflamación. Entonces, lo que tenemos que, cuando veamos el tratamiento, lo que tenemos que combatir no solamente son los estresores externos, los internos, sino también el sobrecrecimiento bacteriano. Por otro lado, dijimos que también puede haber una hipersensibilidad visceral y tiene que ver con síntomas que el paciente dice, no, yo estoy muy sensible. Ustedes por ahí habrán escuchado que tienen o aumento en el dolor, tienen el umbral de dolor muy bajo, se llama hiperalgesia, o tienen alodinia, que es la sensación anómala del dolor ante un estímulo indoloro, pero ellos sienten dolor. Y por eso es subjetivo, y eso es por ahí lo que yo me encuentro en el consultorio, qué tanto duele la panza, o qué umbral de dolor tendrá, o si el dolor realmente corresponde con la inflamación. Y esa es una pregunta que me hago todos los días, porque el paciente o la paciente me dice, tengo dolor de panza. Y yo no sé si ese dolor de panza aumentó, disminuyó o se mantiene igual, pero lo siente. Y ya vamos a ver las características de ese dolor. Y por otro lado,
se explica por la presencia de nociceptores, estos síntomas, aumento o disminución, por la distensión del marco intestinal, el contenido intraluminal, es decir, un aumento de líquido o de gas intraluminalmente, y por otras infecciones o factores psíquicos concomitantemente de este paciente. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que quiero significar es que no solamente podemos pensar que el síndrome de intestino irritable es una entidad clínica per se, sino que también está rodeada de un conjunto de situaciones que van generando un aumento o una relajación de estos síntomas a largo plazo en el tiempo, que el paciente lo puede sentir o no de forma subjetiva. Hay otros factores también, los factores psicosociales. Bueno, ya me estoy convirtiendo en un psicólogo o en un psiquiatra, porque ya dejé de ser gastroenterólogo, estamos hablando de somatización, estamos hablando de ansiedad, depresión, agresividad, fobias. La verdad que ya es un tema donde yo escapa la gastroenterología, pero yo me tengo que ayudar de especialistas, ¿no? De psicólogos, de psiquiatras, porque ellos pueden, de esta manera, es donde ellos mismos me derivan sus pacientes, porque realmente están teniendo, o hasta simulación, ¿no? Están teniendo síntomas de simulación y que ellos no saben si qué tan frecuente o qué tan real son los síntomas que estos pacientes pueden presentar. Pero fíjense, estamos hablando de todo lo que es lo que no podemos tocar y que el paciente nos relata, ¿no? Eso es lo subjetivo, eso es lo interesante de la parte clínica de esta enfermedad. Y por otro lado, también las alteraciones de los neurotransmisores. Y no solamente hablamos de lo neurológico, sino hablamos también de neurotransmisores. Y mire, acá vamos a hacer un descansito pensando en la serotonina. La serotonina como sustancia inicial se encuentra en muchísimos tejidos, pero principalmente en algunas células mastocíticas y sobre todo neuronas del tracto gastrointestinal. Y tiene una gran sensibilidad a la serotonina, nuestro aparato digestivo, que nosotros cuando aumentamos nuestra ansiedad, nuestras, nuestro cortisol, aumenta el cortisol, aumenta las situaciones de alerta o de alarma, se desencadenan estímulos vasovagales que producen la liberación de serotonina y que producen la secreción, un aumento también en el peristaltismo intestinal, y que llevan a estos pacientes a tener no solamente síntomas de diarrea, sino también síntomas como vómitos, náuseas, dolor abdominal y distensión abdominal. Eh, es por eso que uno de los bastiones en cuanto a tratar a estos pacientes que tengan síndrome de intestino irritable con diarrea es la anulación o el bloqueo de la serotonina con sustancias antiserotoninérgicas, como por ejemplo, seguramente el doctor lo usará muy seguido, es el ondansetron, que es un medicamento que se utiliza para disminuir los vómitos en el paciente y disminuir también la diarrea. Es decir, actúa directamente sobre estos receptores de serotonina que están a lo largo de todo el aparato digestivo, pero con predilección sobre nuestro intestino, nuestro estómago. Y cuando hablamos justamente de estas manifestaciones clínicas, cuando hablamos de estos pacientes que tienen síntomas digestivos de un síndrome de intestino irritable, tenemos que pensar que estos pacientes, justamente como todas las enfermedades digestivas, alternan entre periodos de paz y de dolor. Son pacientes en las cuales presentan dificultades en el trastorno a lo largo de su vida, donde tienen épocas muy lindas, donde no les duele nada, y épocas donde los dolores son bastante acuciantes y los malestares abdominales toman el mando sobre esta enfermedad digestiva abdominal. Y el síntoma más importante, como dijimos, es el dolor. ¿Y cómo el dolor? Es cólico, justamente porque actúa sobre nuestro intestino grueso, principalmente, nuestro colon, que tiene una gran afinidad nerviosa y tiene tiene unas austras, donde las austras son músculos, donde está el colon, donde va como comprimiendo y va generando unas estrecheces o estenosis que al paciente le da muchísimo dolor, que son los cólicos intestinales, ¿no? Los famosos cólicos intestinales, que son cólicos del colon generalmente, donde el paciente siente dolores abdominales muy, muy acuciantes, ¿no? Y que esta localización de estos síntomas son variables. No siempre son en el mismo sector del abdomen, van cambiando de flanco a flanco, o de fosa ilíaca a fosa ilíaca, o de hipocondrio a hipocondrio, o son mesogástrios, o epigástrios, o hipogástrios. Bueno, van
van rotando por diferentes lugares donde nuestro intestino genera esta contracción o esta estrechez. Y la intensidad suele modificarse con la defecación. El paciente dice, yo defeco y mejoro. Bueno, justamente al defecar disminuye el volumen intraluminal, disminuye la secreción intestinal y por lo tanto disminuye el estímulo para la contracción. Cuando hablamos de diarrea, pensamos que generalmente estos pacientes tienen un hábito diurno de sus defecaciones, se presentan de forma postprandial, es decir, luego del almuerzo, luego de la cena, luego de la merienda, luego del desayuno, siempre están, digamos, precedidos de una comida, son de consistencia semilíquida a líquida, presentan algunos pacientes urgencia defecatoria. Es el paciente que me dice, doctor, no llego al baño, o doctor, me hago en el auto. Es decir, son pacientes que de golpe presentan síntomas defecatorios, ¿no? Y que por otro lado se acompañan de estos cólicos abdominales que muchos de ustedes seguramente han tenido y que pueden presentar o no mucorrea sin sangrado. Es decir, la mucorrea ustedes lo van a caracterizar o lo van a poder escuchar, que es un paciente que dice que sale como alcohol en gel, es un moco más bien líquido, transparente, que no se acompaña de sangrado y que tiene que ver con esta misma inflamación o esta secreción intestinal y que se va a ver influenciada por todo este conjunto o esta cascada de síntomas que presentan los pacientes con síndrome de intestino irritable diarreico. Y por otro lado, los que, a contrapartida, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable constipatorio, es decir, estreñimiento, pacientes que no pueden defecar, como bien dijimos, se presenta mayormente en el grupo femenino. Ustedes pueden, fíjense, pregúntense ustedes o en sus familias, la mayoría de las mujeres son secas de vientre, les cuesta ir de cuerpo, tienen que ver con un hábito cultural, y bueno, para otra charla, pero tiene que ver no solamente con lo hormonal, sino también tiene que ver con la forma en que el intestino se va contrayendo y se va generando la peristalsis, ¿no? Mayormente son mujeres jóvenes las constipadas, ¿no? Y se acompaña también de distensión, dolor abdominal, en algunos pacientes también presentan esfuerzo defecatorio, ¿no es cierto? Dice, yo escucho, por ejemplo, tengo que hacer una fuerza tremenda para ir de cuerpo, no sale nada, me tengo que agarrar del inodoro para ir de cuerpo. Bueno, esos son síntomas de esfuerzo defecatorio, ¿no? Es la sensación de que dice, evacúo, pero algo me queda. Yo no voy todo, es como que me cuesta, bueno, todo eso que por ahí estoy hablando con términos así tan vulgares, pero quizás es para poder explicar la frecuencia en lo que yo me encuentro en el consultorio todos los días. Los pacientes dicen así, yo me tengo que agarrar del inodoro para hacer de cuerpo, o en otros casos me tengo que digitalizar, tengo que utilizar un dedo para poder sacar lo que están, es decir, realmente son constipaciones muy severas. Otros síntomas asociados aparte de la distensión abdominal, como bien dijimos, como son trastornos funcionales, no son orgánicos, sino son funcionales, es decir, funciona mal, están asociados a otras enfermedades funcionales, por ejemplo, la dispepsia. La dispepsia es una enfermedad en la cual tenemos dificultad para la secreción de pepsina, la secreción de otras sustancias aminosacaridasas que puedan ayudar en la digestión de nuestros alimentos, generalmente a nivel de delgado, yeyuno e ilion, principalmente duodeno, pero tienen que ver con esta dificultad en la separación de sustancias nutritivas dentro del intestino delgado. Y justamente es un cambio funcional. No es que tenga un problema pancreático, no es que tenga un problema intestinal, simplemente tiene carencia en la secreción. Y justamente se asocian justamente a estos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Fíjense, 47%, no es un número menor. La mitad de estos pacientes que tienen intestino irritable, tengo que ir a buscar una dispepsia. ¿Cuáles son las manifestaciones extradigestivas? Porque no solamente es digestivo, no solamente como si fuera poco, como si yo no tuviese mucho trabajo, tengo que ir a buscarlas por fuera del aparato digestivo. Bueno, ahí me ayudo de psiquiatras, psicólogos, reumatólogos, clínicos, tengo que buscar por otros lugares, neurólogos, porque muchas enfermedades son crónicas,
como la fibromialgia, con puntos de dolor en todo el cuerpo, cefaleas migrañosas, pacientes que permanentemente cefalea, y no sabemos que estamos teniendo problemas intestinales, trastornos de ansiedad, pacientes que están muy ansiosos y que terminan con trastornos intestinales, depresión, insomnio, astenia crónica. Bueno, ahora con el COVID un poco se me fue para ese lado, porque la verdad que muchos por ahí, estos pacientes post-COVID, quedan con una astenia más marcada y no tienen que ver con nuestro intestino, pero bueno, tengo que ir a buscarlo también. Pacientes con lumbalgia y pacientes que tengan preferentemente situaciones clínicas específicas de la vejiga, como la cistitis intersticial, donde no tiene una explicación clara sobre el inicio de estas células intersticiales, de las células transicionales de la vejiga, pero que genera también una inflamación crónica y que están en relación directa con estas manifestaciones extradigestivas de esta enfermedad inflamatoria intestinal. Recordando los criterios de diagnóstico de Roma 3, ya lo dijimos, pero es importante que por ahí yo se los remarco, porque por ahí ustedes lo pueden escuchar en un centro de salud, en una atención con un paciente, en el hospital, o con un amigo, y escuchen, síntomas intestinales, abdominales, que no tengan menos de 6 meses de evolución, con un criterio activo en los últimos 3 meses, donde presentan malestar o dolor abdominal, sumado a 2 de las siguientes características. Se alivia con la defecación y tiene un inicio relacionado con el cambio en la frecuencia de las deposiciones o un cambio en la consistencia de esta materia fecal. Fíjense que es muy característico este síndrome. Por otro lado, se han postulado otros criterios diagnósticos, esto ya es más complejo, los criterios de Manning, y también son muy antiguos, donde habla de la sensibilidad y la especificidad de ciertos signos y síntomas con relación a cada paciente. Entonces uno puede enmascarar cuánto tiene dolor, cuánto tiene sensibilidad, cuánto tiene distensión, y uno puede, pero ya es más complejo porque al no cerrarse bajo una definición, ya es más subjetivo de cada profesional que le da o no el rótulo de un síndrome de intestino irritable. Por supuesto que si nosotros tenemos que pensar en un síndrome de intestino irritable, también tenemos que pensar en otras causas, en otras enfermedades que no lo son y que también generan síntomas muy parecidos. Fíjense ustedes que la diarrea del viajero, por ejemplo, yo puse 4, pero la verdad que hay un listado impresionante, pero me pasó pacientes que tienen diarrea luego de un lugar donde habías consumido ciertos alimentos o le había picado el dengue, perdón, el mosquito y se había contagiado de dengue, o que había generado cambios en lugares donde había otro clima. Bueno, esa diarrea del viajero tiene que ver también con bacterias y con virus que también se presentan en estos pacientes con trastornos defecatorios, ¿no? Por supuesto, el embarazo. Miren, el embarazo que es tan fisiológico, tan natural, pero que también a mí me hace sospechar no estar embarazada y no es un síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres embarazadas durante la gestación tienen lo que se llama luna de miel. Son episodios donde la mujer no tiene síntomas. Dice la mujer, yo durante el embarazo fue el mejor momento de mi vida, no presenté síntomas, no tuve diarrea, no tuve constipación, no tuve dolor. Es decir, fíjese la naturaleza cómo hace que durante el embarazo la mujer pase el mejor momento de su vida y estar pensando solamente en ese niño o en esa niña y no en los síntomas intestinales. Pero bueno, tiene que ver con una cuestión hormonal también, ¿no? Y por otro lado, el reposo prolongado en cama. Por ejemplo, me pasa en pacientes internados que están mucho tiempo en cama, se constipan. Son pacientes que pasan, ¿no es cierto?, de hábitos diurnos de defecación a pasar días y días sin defecación. No tiene que ver con una enfermedad inflamatoria, ni tampoco tiene que ver con un síndrome de intestino irritable o hipersensible. Simplemente, solamente con el solo hecho de no mover las piernas, de no caminar, de no hacer ejercicios, no vamos de cuerpo y tiene que ver con el reposo. Y por otro lado, también la diarrea asociada a estrés. Pensemos también que existe el estrés como sustancia, como momento, como evolución. Y ese estrés, como no podemos medir, no hay un estresómetro, no podemos medir cuánto estrés tengo, sí podemos saber que ante ciertos síntomas emocionales, psicológicos de ciertas personas, generan diarreas.
por ejemplo, luego de un momento incómodo familiar, que ya me pasó, viendo, el paciente dice, no, vengo de una pelea y mire cómo tengo la panza y estoy con diarrea. O me pasó, me peleé con mi novia, con mi novio, y entonces todo ese tipo de situaciones golpea a nivel intestinal y que ese estrés, esa carga de cortisol, genera una inflamación crónica de nuestro intestino, pero que no tienen que ver con el síndrome de intestino irritable, son momentáneos. Otras causas de diarrea crónica, bueno, dentro de las osmóticas, las más frecuentes, les nombro las más frecuentes, pero la verdad que hay un listado tremendo, ¿no? Está todo el Harrison, pero uno puede ver que existe la intolerancia a la lactosa, los fármacos, por ejemplo, los antiácidos con magnesio, por ejemplo, el paciente dice, me tomo un antiácido porque tengo vinagrera, dice, tengo pirosis. Y ese antiácido le genera una diarrea porque es un aumento exagerado de cloro y magnesio, que son sales, y las sales, justamente como la sal inglesa, la famosa sal inglesa, son sustancias osmóticas, y entonces generan diarrea. La lactulosa, que se utiliza mucho el lactulón, marca más conocida, justamente son sustancias que permiten el aumento de deposiciones. El consumo de sorbitol también, algunos chicles laxantes tienen sorbitol. Entonces uno tiene que ver que muchas sustancias que ya vienen son drogas o medicamentos en las cuales van generando este aumento de la diarrea. Eso es osmótico. Luego los secretorios, por ejemplo, diarreas cuando hay un aumento de hormonas, como por ejemplo dentro de un tumor que es el gastrinoma, o también el lipoma, que es menos frecuente, pero que también existe el lipoma en el páncreas, y que esta sustancia carcinoide que tiene el péptido vasointestinal genera un aumento de las diarreas, ¿no es cierto? También algunos laxantes comunes, un tumor que es benigno del aparato digestivo del colon, que es el adenoma velloso, que se encuentra entre el recto y el sigma, generalmente es el lugar de asentamiento de este adenoma, y también cuando uno hace resecciones ileales, donde uno le recorta el intestino y se transforma en un paciente con un síndrome de intestino corto. Y esto también tienen unas diarreas secretorias muy importantes por esta disminución en la hormonalidad. Y por otro lado también las diarreas de mala absorción, que quizás por ahí más clínico y que tiene que ver más con mi especialidad, pacientes celíacos o pacientes que tengan enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Son estos pacientes que tienen una diarrea mal absortiva porque justamente estas inflamaciones crónicas del aparato intestinal, tanto delgado como colon, generan que no puedan absorber nutrientes y tenemos unas diarreas pastosas o unas diarreas por ahí más oleosas, más aceitosas, y que también tienen que ver con esta inflamación crónica con referencia, por ejemplo, a una gastroenteritis eosinofílica. Justamente ahora estoy teniendo un caso de una chica jovencita de 22 años que se comportó como una colitis ulcerosa por la cantidad impresionante de posiciones que tiene y que cuando le hice la colonoscopía y la endoscopía alta, pude biopsiar y me doy con que estaba lleno de eosinófilos, tanto el estómago, el esófago, el duodeno y el colon. Justamente estamos hablando de una colonización de glóbulos blancos eosinofílicos que se comportan como de mala absorción, justamente como si fuese una parasitosis, como una yardiasis, donde la yardia ocupa todo el espacio absortivo y no permite que uno pueda tener una buena absorción de nutrientes. Otras enfermedades pancreáticas, sobrecrecimiento bacterianos, enfermedades neoplásicas, los cánceres se comportan con diarrea, muchos de ellos, el linfoma sobre todo, los trastornos motores, por ejemplo, el hipertiroidismo, la diabetes, porque la diabetes genera en sí una enfermedad en la cual no permite el movimiento intestinal y todo pasa, ¿no? No hay una velocidad activa y entonces todos los alimentos pasan y no permiten la absorción de estos nutrientes. Entonces son pacientes que presentan diarrea. A su vez, otros pacientes que están medicados con algunas sustancias, como por ejemplo la metformina, que se utilizaba o se utiliza para los pacientes diabéticos, que también presentan trastornos motores intestinales y que por ende van a llevar a diarreas por caudal, secretorias.
Las otras enfermedades inflamatorias, como bien dijimos, las colitis por radiación, que se dan mucho por ahí en los pacientes que han sido irradiados, por ejemplo, de un tumor de próstata o de cuello uterino, en donde yo puedo observar inflamación actínica justamente de los rayos X rayos X, perdón, los rayos que se utilizan para la radioterapia, que cuanto más centigrays le colocan en este paciente, voy a tener mucho más inflamación de este sector y voy a tener diarreas inflamatorias por esa área que ha generado lesión por esos rayos, ¿no? Y por otro lado también las colitis microscópica, colágena y la isquémica. Esas dos últimas, como la microscópica y la colágena, son mucho menos frecuentes y hay que ir a buscarlas, y que son justamente depósitos de melanina dentro de la célula del enterocito que disminuye la absorción. Y justamente hay que ir a buscarlas porque pueden ser aumentos de estas sustancias colágenas que nos dificulta la absorción de nutrientes y tener una diarrea por eso. Todas esas se tratan con corticoides, ¿no? Los últimos dos. Y por otro lado, lo clínico, lo que uno tiene que hacer es interrogar al paciente, preguntarle, ¿no es cierto? ¿Cuándo comenzaron los síntomas? ¿Qué lo generó? ¿En qué momento? ¿Cuándo defeca? Si es después de comer, si se tiene que despertar a la noche para ir de cuerpo, o si es una diarrea explosiva que sorprende. Es decir, uno tiene que ir preguntando todos los síntomas y los signos que el paciente relata, ¿no? Si tuvo o no bajo tratamiento antibiótico, si está bajo un estrés crónico, si el paciente está en una situación estresante, también si hay relación con algunos alimentos, si no, yo como tal alimento y tengo diarrea. Ese es muy frecuente en la consulta diaria. Comí tal cosa y me da diarrea. Comí tal cosa y me seque de vientre. Bueno, la relación con los alimentos es muy importante a la hora de semiografiar la enfermedad. Por otro lado, fíjense que los síntomas y signos de alarma que uno tiene que tener en cuenta para prevenir el cáncer, por ejemplo, el cáncer intestinal, si bien no es una enfermedad relacionada con el cáncer, pero uno tiene que estar atento porque muchos signos y síntomas no son del síndrome intestino irritable y nos tienen que hacer sospechar en un cáncer, en una enfermedad inflamatoria intestinal, en una celiaquía. Entonces uno tiene que estar pensando en otras cosas. Pacientes que tienen más de 50 años, entre 45 y 50 años, que presentan, por ejemplo, anemia, fiebre, pérdida de peso, hemorragia digestiva sin explicación, sangre oculta en materia fecal, pacientes que tienen síntomas acuciantes de alarma, esos pacientes son los que rápidamente tenemos que pesquisar para hacerles estudios de imágenes, sobre todo colonoscopía. Si bien no es una enfermedad en la cual yo tenga que utilizar estudios complementarios como una ecografía, una tomografía, pero clínicamente yo la puedo diagnosticar. Clínicamente puedo decir, este señor o esta señora tiene un síndrome de intestino irritable. No me hace falta buscar otros métodos complementarios. Ya con el solo hecho de preguntar, examinar, tocar, ya uno se da cuenta, tocar el abdomen, ¿no es cierto? Percutir, todo lo que es la semiología del abdomen, yo ya me llevo mucha información. También por ahí me ayudo del laboratorio, ¿no? Pero no me va a definir si es un síndrome digamos, de intestino irritable o no. Pero sí me ayuda por ahí ver algunos parámetros en cuanto a descartar que no sea, por ejemplo, un trastorno hepático o de la vesícula, o que tenga trastornos, por ejemplo, pancreáticos o un tumor. Entonces ya con la ecografía me ayuda y el laboratorio. Pero clínicamente yo puedo diagnosticar esta enfermedad. Donde yo, cuando tengo síntomas de alarma, donde yo tengo que hacer mella, es en pedir o pensar hacer una videocolonoscopía. Es un método sencillo, es rápido y que nos permite observar el interior de este intestino grueso, de este colon, para poder diagnosticar, por ejemplo, divertículos, pólipos, adenomas vellosos, úlceras, tomar biopsias, hemorroides y buscar las lesiones más profundas de nuestro colon que puede estar representando o no un síndrome
de inflamación crónica. Justamente lo que queremos es descartar síntomas o enfermedades crónicas que con una videocolonoscopía hecha a tiempo en pacientes que tengan entre 45 y 50 años con síntomas, por ejemplo, o sin síntomas por la prevalencia del cáncer de colon, es que yo puedo pesquisar y detectarlas a tiempo para así también poder tomar biopsias y poder evaluar en qué situación clínica se encuentra ese paciente. En cuanto al tratamiento, bueno, es muy variado, pero tiene que ver con relación a qué entidad clínica presenta ese paciente, o como digo yo, qué fenotipo tiene ese paciente. Muchas veces me ha pasado, y se lo pongo ahí primero, en que la relación médico-paciente fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque la relación médico-paciente no solamente el paciente lo ayuda en calmar los síntomas, es que genera una confianza en la cual el médico le transfiere al paciente lo que el paciente necesita. Y justamente con calmar la ansiedad, rápidamente el paciente mejora sus síntomas. Y no me hizo falta un medicamento, o no me hizo falta un tratamiento específico. Simplemente con generar empatía, pude, o los médicos podemos, disminuir los síntomas. Así que lo puse primero, está bien que es algo que no se lo puede comprobar, yo no puedo comprobarlo, pero sí me ha pasado permanentemente en mi consultorio que con una consulta o con dos, ya el paciente mejora los síntomas. Y tiene que ver con esa, creo que es con esa confianza que uno puede entablar a la hora de examinar, de escuchar, de preguntar. También hay que ver la naturaleza de la historia, de la enfermedad, ¿no? Justamente de dónde viene, ¿no? Cómo se explica. Y por otro lado, la idea es disminuir los síntomas, ¿eh? Disminuir el dolor, la hinchazón, la diarrea, la constipación, y así de esta manera mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes. El objetivo entonces no solamente es determinar dónde está parado ese paciente, sino qué tratamiento oportuno y más directo puedo generar con él o con ella para que los síntomas se puedan ir lo más rápido posible. Las modificaciones en la dieta, que evitamos gaseosas, alcohol, cafeína, comidas ricas en grasas, alimentos con sorbitol, los lácteos, alimentos con hidratos de carbono. Ojo, no todos los pacientes tienen la misma dieta. Algunos pacientes tendrán sacar los lácteos, otros pacientes no podrán tomar alcohol, otros pacientes no consumirán fiambre, pero no es todo lo mismo. Siempre es un tratamiento dirigido a cada paciente. Por otro lado, tenemos el tratamiento farmacológico. Justamente tenemos que hay medicamentos que los damos para calmar los síntomas y por otro lado hay medicamentos que nos sirven para, le calmamos la ansiedad, hace un efecto placebo y el paciente sigue mucho mejor. Entonces hay que tener en cuenta que podemos usar para los dos lugares, tanto para calmar los síntomas como para dar un efecto placebo. Y también tenemos el tratamiento no farmacológico, que yo me apoyo muchísimo. La psicoterapia, como ya les dije, yo los mando al psicólogo, el psicólogo es de confianza, el psicólogo me alerta sobre síntomas, sobre signos, y yo puedo tratarlo desde la parte médica. Por otro lado, hay técnicas de relajación, hay pacientes que, por ejemplo, cambiando de su forma de, al despertar o al acostar, con técnicas de relajación, como por ejemplo utilizar yoga o meditación, han podido controlar sus síntomas intestinales. El biofeedback también lo utilizo, es la utilización de una gomita que se infla, que se utiliza, se coloca en el recto y por diferencias de presiones va estimulando la contracción intestinal y va fortaleciendo los músculos del recto y del ano para poder así mejorar ese trastorno que los pacientes sienten como que con ese tenesmo, que es la sensación de recto ocupado, como que no defecan todo, como que les queda. Bueno, con el biofeedback hay unas respuestas muy buenas, los pacientes dejan de tener esa sensación de recto ocupado. Y por supuesto los grupos de autoayuda que también tienen que ver, que son tratamientos no farmacológicos. Por último, más que todo, mostrarle un algoritmo. La verdad que es re difícil por ahí en una clase tan cortita o hablar tanto yo, que soy medio, que hablo de más,
pero que tiene que ver con los síntomas, ¿no es cierto? El paciente dice, yo tengo dolor, molestia de panzas, son seguidos, en los últimos 3 meses aumentó, se cambian con la defecación, la consistencia cambió, aumenta la cantidad de veces, por todo eso que son los criterios de Roma, los clasifico. Y ahí digo, ¿tienes criterios de alarma? Tiene anemia, tiene sangrado, tiene pérdida de peso, es un paciente que tiene antecedentes familiares de algún cáncer, algún tumor. Entonces yo a ese paciente, ¿qué hago? Le pido estudios complementarios, si tiene signos de alarma, ¿no? ¿Y qué es? Básicamente una colonoscopía, una ecografía abdominal, marcadores tumorales, si es que hace falta, y laboratorio. Y fíjese, con eso yo ya puedo, digamos, dilucidar a dónde estamos parados y cuál sería el tratamiento más oportuno. Y si no tiene criterio de alarma, este paciente, bueno, pensamos, puede ser celíaco. Y si es celíaco, bueno, buscamos anticuerpos antitransglutaminasa, antidomicio, y buscamos estos anticuerpos que pueden generar este tipo de diarrea secretoria. Si es positivo, es celíaco y se terminó. Si es negativo, y justamente estamos ante un síndrome de intestino irritable. A grandes rasgos, es lo que yo hago todo el tiempo. Cuando el paciente se sienta enfrente, estoy pensando rápidamente y me cuenta, llego a o es celíaco, o tiene signo de alarma, o estamos ante un síndrome de intestino irritable. Fíjese que parece sencillo, pero la verdad que estar ante la situación y ese momento y el paciente tan demandante, porque tiene una carga emocional bastante importante, es muy difícil llegar a un diagnóstico rápido. Pero bueno, si uno lo tiene clarito en la cabeza, este algoritmo, rápidamente uno puede ayudar a ese paciente o esa paciente. Muchas gracias. Bueno, Daniel, la verdad que súper claro, como siempre, sin lugar a dudas. No hay muchas dudas, bueno, por lo menos desde mi parte, en cuanto al cómo está expresado todo puntualmente. Eh, no sé, chicos, si tienen preguntas, la verdad que este es el momento ideal para poder preguntarle al que más sabe. No Estoy, solamente de esto, estoy él les presentó aprendiendo, puntualmente, estoy aprendiendo él todavía. les presentó, no, él le presentó puntualmente su motivo de consulta más frecuente y bueno, sobre todo aclaro que generalmente este tipo de pacientes son bastante manoseados porque ya vienen de diagnósticos errados, de tratamientos que no son los correctos, de un tiempo de evolución bastante largo por no consultar puntualmente al especialista. Así que eso también influye mucho como dijo Daniel recién, la carga emocional que tiene el paciente, ¿sí? O sea, lo trataron una, dos, no, doctor, esto ya me lo dieron de una manera, me lo dieron de otra. Pasa muy seguido, ya a medida que vayan avanzando en los años de medicina se van a dar cuenta de un par de cosas. Así que bueno, Ahí, preguntas. ahí hay una pregunta en el chat de Mariana Colque. Doctor, Sí. así como usted habló de constipación, ¿sería una causa de la misma la diabetes más toma de metformina? Y en cuanto a la BCC, ¿no hay límite de edad? Es decir, ¿puede realizarse a un mayor de 70 años? Es una excelente pregunta, Mariana, y te agradezco porque justamente uno tiene que darse cuenta que no es la BCC o la videocolonoscopía, no tiene edad y que justamente uno puede llegar o arribar a un diagnóstico lo antes posible, siempre y cuando estemos pensando que a este paciente le podemos ayudar con un diagnóstico pertinente. Es decir, yo puedo hacer una videocolonoscopia a los 20 años, a los 45 años, a los 50, a los 70, y que rápidamente podemos llegar a un diagnóstico. Y no está en relación con si tiene diabetes o toma metformina. ¿Hola? Pero sí es muy importante que pensemos que si estamos ante un paciente diabético y que tiene constipación, lo más probable es que tiene gastroparesia. Y justamente esta gastroparesia es una enfermedad crónica del aparato digestivo donde este paciente no tiene una buena peristalsis. Son pacientes que tienen alimentos retenidos, alimentos que comen poquito y siente que ha comido mucho. Esos son los síntomas que yo tengo que ir a combatir, la gastroparesia o la dificultad en el tránsito intestinal. Así que es muy importante que uno esté atento y que rápidamente le pida un estudio a estos pacientes que tienen entre 45 y 50 años, una colonoscopia a tiempo. Rápidamente nos va a dar tranquilidad y asimismo
poder diferenciarlo. Si tiene un pólipo, se lo sacamos, y si no, se cura de una enfermedad crónica. En este caso estamos hablando del cáncer de colon. Gracias, Mariana. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Doc, te Sí. quería hacer una consulta ya relacionada con las quimioterapias. Por ejemplo, que hay una decaída, digamos, en la flora normal del intestino. Ahí también se puede presentar el síndrome del intestino irritable durante el tratamiento. Ahí te lo puede responder mejor el doctor Somerville, pero la verdad es que no. No, a grandes rasgos, la quimioterapia no actúa sobre la flora intestinal. Es muy probable que estos pacientes, si han tenido diarrea o constipación, la hayan tenido antes de el tratamiento quimioterápico. Yo la verdad que no estoy muy al tanto de nuevas drogas, pero por ahí yo lo que sé es que no tiene acción directa sobre la flora, ¿no es así, Jaime? Es un efecto transitorio que se Claro. produce. Es meramente transitorio, uno se va, o sea, no queda, el paciente no queda con intestino irritable, uno termina el efecto de la quimioterapia, el recambio celular acelerado, y esto produce muchas veces una pérdida en las vellosidades, la mayoría de las veces, y esta pérdida en las vellosidades hace que no se pueda absorber la cantidad de líquidos necesario y produce diarrea. Pero ese es el motivo de la diarrea en un paciente en tratamiento con quimioterapia. Distinto a lo que dijo Daniel cuando se hace radioterapia, que directamente se produce, queda como despulido absolutamente todo, tanto en el cáncer de cuello uterino, como habló Daniel, en forma, digamos, dando ejemplos correctos en lo que es cáncer de cuello uterino y próstata, que son tumores súper frecuentes, que se hace radioterapia y que si bien uno utiliza la radioterapia en el órgano, digamos, en la planificación de la radioterapia, uno tiene órganos que están interpuestos entre el órgano a irradiar y el haz de radioterapia. Entonces produce cierta toxicidad, pero la toxicidad es distinta. Y en la radioterapia, si bien puede, como dijo Daniel, quedar algo crónico, en la quimioterapia es muchísimo más raro, porque es un efecto transitorio. Bien, Doc, muchísimas gracias. Gracias. Sí, perdón, una pregunta. ¿Llega en algún momento un punto de una cura del síndrome de intestino irritable o es un tratamiento sintomático de por vida? Muy buena pregunta. Excelente. En realidad es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que lo acompaña durante toda la vida. Lo que pasa que si uno lo trata a tiempo, no va a tener brotes muy seguidos. Este paciente se va a manejar bien toda su vida. ¿Por qué? Porque lo va a poder manejar el paciente, va a tener herramientas propias para poder eh, neutralizar cuál es el estresor o cuál es el gatillo para generar esta inflamación que es transitoria del colon. Pero uno teniendo el medicamento ideal o teniendo la llave que abre la puerta es más fácil. Y justamente esa es mi tarea, es brindarle al paciente sus propios mecanismos para que puedan controlar la enfermedad. No se cura, pero se maneja perfectamente. Bien, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Doctor, Sí, Cristian. una pregunta, ¿hay alguna manera así de evitar la enfermedad en sí? Me parece que no tengo una respuesta clara sobre eso, pero hay ciertas eh, predisposiciones físicas a tenerla, y uno no puede prevenirla como puedes prevenir otras enfermedades, ¿no? Pero sí, teniendo en cuenta que uno tiene una buena salud digestiva y tiene controles médicos periódicos y que va al gastroenterólogo una vez al año, por ejemplo, y bueno, aleja mucho más la presencia de la enfermedad, estira muchos más los plazos, ¿no? Pero no se puede prevenir como tomando un medicamento, ¿no? Justamente como hablamos de que es multifactorial y corresponde a muchos flancos, esta enfermedad tiene muchos factores etiopatogénicos, es que no podemos controlarla. Pero es una buena pregunta, la verdad que sería bueno tomar un medicamento y ya está, y que este paciente nunca más, o prevenirlo para que nunca le aparezca la enfermedad. Yo Bien, gracias. te voy a hacer una pregunta, Daniel, difícil de contestar, pero esto va como parte de una experiencia personal más que bibliográfica.
En Argentina nosotros tenemos la dispensación de la gran mayoría de los medicamentos, salvo los psicotrópicos, de forma de que uno si quiere ir a comprarlos a la farmacia, va, los compra y se terminó el problema. Cosa distinta a lo que sucede en otras partes del mundo, ¿sí? Así es, así Eh, es. ¿Cuánto en tu experiencia personal, no solamente en cáncer, sino en la mayoría de las patologías en tu consultorio del día a día, cuántos pacientes, digamos, ves vos que están automedicados y que aparte de la automedicación se mal automedican o que les dijo el vecino, el tío, el sobrino, lo que sea, y que bueno, te consultan a vos al último por tal cosa cuando ya muchas veces el tratamiento de esa enfermedad no es el mismo porque hubiera sido distinto tratarlo antes. Y esto lo pregunto, te doy un segundo para que lo piense, les explico a los chicos. ¿Por qué? Porque por lo que dije al principio, en Argentina uno puede ir a comprar el medicamento que sea y ese medicamento que sea en la farmacia se lo venden sin receta, sin ninguna prescripción médica y salvo algunos medicamentos que son psicotrópicos, como les dije recién. Pero esto retrasa muchas veces el tiempo a la consulta y retrasa muchas veces el tratamiento y lo van a ver muy seguidos. El doctor que tiene una experiencia importante en consultorio y una serie de cosas, él les puede decir puntualmente qué porcentaje o qué tiempo. Es una pregunta muy amplia, pero la verdad que... Es amplia. La entiendo, Harold. Mira, la mayoría de los pacientes se automedican con laxantes. La mayoría, y como es de venta libre, la mayoría de los laxantes son de venta libre, no pueden medirlo, no pueden saber qué dosis van a tomar. Y muchas veces se crea la dependencia al laxante, entonces el paciente no lo puede soltar. Entonces, hoy consumen sorbitol, mañana manitol, y pasado polietilenglicol, y luego viene bisacodilo, y luego picosulfato, y van pasando de uno a otro, y van volando de uno a otro porque es de venta libre. Y van generando una enfermedad que se llama melanosis coli, y que actúa sobre el intestino grueso, sobre el colon, y que es como que tapizan el intestino por esta toma crónica e inadecuada de laxante y que después le hace falta más dosis y que después la diarrea sigue estando porque no puede absorber. Es decir, es un ciclo vicioso de tomar y diarrea y tomar y diarrea y constipación y diarrea que el paciente no lo puede frenar. Entonces, yo creo que la automedicación es mala en todo sentido. Yo lo veo que por ahí el paciente que está con cólicos toma Sertal y Sertal y Sertal como si Sertal fuese la panacea y no hace más que disminuir la contracción del intestino, pero no está cambiando la historia natural de la enfermedad. Entonces yo creo que ir a una consulta, hablar con un clínico, un gastroenterólogo, un médico que le pueda escuchar, examinar rápidamente, dilucidar ante qué enfermedad estamos parados, puede hacer que el paciente deje de automedicarse, creyendo que la automedicación es suficiente, y así y así, entre paréntesis, podemos combatir la automedicación, porque realmente es muy común. Me dijo mi tía, me dijo mi vecina, me dijo mi abuela, mi hermana toma, yo no voy a tomar, si a ella le hizo bien, a mí me tiene que hacer bien, y así genera un conflicto realmente crónico y que después a mí se me hace una bola de nieve que es muy difícil de... Pero bueno, es una pregunta muy compleja de responder, espero que haya estado a la altura de la respuesta, pero es muy compleja, Harold, porque la verdad que lo veo muy frecuentemente. En los kioscos venden laxantes, en los kioscos, no farmacias, kioscos de barrio. Entonces, o chicles laxantes, yo lo escucho, no, me compré acá un chicle laxante y ya con eso voy. No, no va. Lo que hace el chicle laxante es generar una contracción de los últimos centímetros del colon, sale lo que está cerca, el resto queda atrás. Un bolo fecal o materia dura atrás que no puede ir de cuerpo. Así que mira vos lo malo que es de automedicarse. Bien, bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No sé si hay algo más en el chat, porque yo no estoy viendo el chat porque No, estoy no, desde no, el celular. nada más. Bueno. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, como todos los años. El año que viene te volveremos a molestar. Sí, sí, sí. El año que viene volveremos a molestarte, así nos das una mano y bueno, y das tu opinión en base a todo esto. Así que bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Daniel,